21 días de ayuno y oración. 21 días clamando a Dios. 21 días para ganar a México para Cristo. 21 días de conquista. Te esperamos de lunes a viernes en la oración Todos Unánimes Juntos, a las 6:30 a.m., en vivo o durante el día a través de la aplicación Oración CX. Miércoles a las 8 p.m. en la oración de intercesión Clama a mí. Viernes de 9 p.m. a 12 a.m. en la velada de oración y los fines de semana en la conferencia general. Y para cerrar los 21 días de ayuno y oración, te invitamos a nuestra noche mexicana online, el sábado 11 de septiembre a las 6:30 p.m. por vía Zoom. No te lo pierdas, conéctate con tu familia. ¡Viva México! ¡Viva Jesucristo! Ya están listas las clases para irte a un encuentro. Los requisitos para asistir a un encuentro son haber tomado tus clases de preencuentro y para ello, a partir del lunes 30 de agosto, descarga la aplicación Escuela de Líderes CX. Recuerda que está disponible para Android y iOS, o si lo prefieres, puedes acceder desde tu computadora. Estar asistiendo a tu célula. Es importante que no faltes. Una vez que hayas tomado todas tus clases de preencuentro y que no tengas faltas en tu célula, podrás realizar tu pago. El encuentro será el sábado 13 de noviembre en el auditorio de Camino Extremo. Si tienes alguna duda, consúltalo con tu líder. Toma tus clases, no faltes a tu célula. Y no te quedes sin vivir este encuentro que cambiará tu vida. Escuela de Líderes de Camino Extremo, formando líderes que aman a Dios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este próximo miércoles te invitamos a celebrar la Santa Cena. Te esperamos a las 8 de la noche. Conéctate. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¡Continuamos! Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en la aflicción. No temeré lo que vendrá, eres tú mi salvación. Conmigo estás. Tú has sido fiel, aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás.
de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Hemos iniciado esta semana pasada los 21 días de ayuno y oración. Bendito Dios, y muchos de nosotros hemos experimentado ese avivamiento personal, porque te hemos buscado de veras. Tu palabra nos enseña, Señor, que cercano está el Señor a aquellos que le invocan de veras. Y también ese salmo nos enseña, Señor, que tú cumples los deseos de los que te temen, Padre. Y aquí estamos tus hijos, tus hijas, aquellos, Señor, que tenemos temor de Dios, aquellos que queremos agradarte con todo lo que hacemos y decimos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, cualquier cosa, Padre, que hayamos hecho, dicho, que te haya desagradado, Señor, te pedimos, perdónanos, Padre. Nuestra relación y comunión contigo es lo más valioso que tenemos en esta vida, Padre. Y queremos restaurar esa relación, Señor. Que este avivamiento personal que esta semana termina, Señor, sea, Padre, una cercanía, un volver a ese primer amor, Señor, en el nombre de Jesús. Un volver a esa disciplina espiritual de buscarte, de amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Padre. Y sabemos, Señor, que el que te busca, el que te ama, Señor, el que, Señor, hace ese esfuerzo, Señor, diario de leer tu palabra, Padre, de orar, de congregarse, Señor. Todas las cosas se irán alineando, Padre, y la bendición de Dios irá fluyendo. Lo declaramos. Y de la misma manera, Padre, en esta nueva semana que iniciamos, segunda de los 21 días de ayuno, queremos orar, Señor, por las familias, Padre. Unidad en las familias, restauración, salvación, Padre. Que tú vuelvas en sí, Padre, si alguno de nuestros hijos, nuestras hijas están lejos de sus padres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poderoso nombre, que es sobre todo nombre que se nombra, el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor,
cada familia de Camino Extremo con tu presencia, Padre. Y aunque solamente uno de sus miembros sea el que te está buscando y abriendo la puerta, eso es suficiente para que tú entres y hagas un cambio tremendo, Dios. Pero muchas son familias enteras las que te están buscando y te pedimos un avivamiento familiar y que tú restaures la unidad de las familias y que tú derrames salvación en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este avivamiento que estamos experimentando. Te damos gracias por estos 21 días de ayuno y oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, ¿cómo están? Esta semana estuvo impresionante y hemos experimentado un avivamiento personal. Y esta segunda semana viene todavía mejor porque vamos a estar orando por un avivamiento familiar en el nombre de Jesús. Así que los esperamos a todos ustedes el miércoles a las 8 de la noche, que además va a ser Santa Cena. Entonces vamos a tener nuestra oración. En estas 3 semanas va a ser de 8 a 9:30, solamente por estas 3 semanas. Después regresamos a nuestro horario habitual de 8 a 9 de la noche los miércoles, pero por estas 3 semanas vamos a estar orando y teniendo palabra y teniendo alabanza, adoración, así que va a ser un tiempo muy bonito en las 21 días de ayuno y oración. En esta semana, como le digo, oración por las familias, así que hermano, hermana, vaya ahí. Y toda esta semana en la oración, todos unánimes juntos en la aplicación, 6:30 lo puedes oír en vivo, cualquier hora del día. En una repetición lo puedes oír y orar en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando por las familias. De la misma manera, el viernes en la velada de oración, esta velada de oración le toca a todos los líderes que dependen de la hermana Ángeles Villarreal. Si tú eres un líder o un congregante de ese ministerio, hermano, de esa líder principal que es nuestra hermana Ángeles, por favor, velada de oración te corresponde a ti, la organización, pero todos estamos invitados, todos podemos asistir a esta velada de oración. Y vamos a empezar con este tema que se llama avivamiento familiar. Y sabes, hermano, hermana, la familia puede ser un pedacito del cielo en la tierra, una familia con Cristo, una familia unida, un matrimonio que rompen con el egoísmo y con la carne, y la mujer puede decir yo amo a mi esposo y lo voy a hacer feliz, y el varón puede decir yo amo a mi esposa y voy a hacer todo para que sea feliz. Ahí es un pedacito del cielo en la tierra. Por el contrario, cuando hay egoísmo, cuando todos buscan lo suyo propio, es un pedacito del infierno, hermano. Es horrible una familia que fluye o que está ahí la carne y el egoísmo y el pecado. Es un sufrimiento tremendo. Hermano, y así como cuando estamos nosotros enfermos, puede ser que todo tu cuerpo esté bien, sí, pero por ejemplo traes una lesión. Hace poquito me lesioné un dedo del pie, hermano. Y entonces, cuando estaba yo corriendo, en una de esas pisé mal y me empezó a doler un dedo del pie. ¿Sabes? Estaba yo en completa salud, todo estaba bien y sin embargo traía yo una tremenda molestia, no podía yo caminar bien, sí, me sentía yo mal. Y así pasa también en nuestra vida. Cuando hay algo que no está funcionando, aunque otras áreas estén bien, a lo mejor estás bien en tu trabajo, a lo mejor estás bien en un área de tu vida, pero en el ministerio, pero ahí hay problemas matrimoniales. O tienes un hijo que está distante, o tienes un hijo que se rebeló, que está lejos del corazón de Dios. Y entonces, hermano, no estamos plenos. Y este es el tiempo para orar por eso. Orar para la restauración de nuestras familias. Y sabes, muchas de las bendiciones de Dios son por gracia. Y las más importantes, por ejemplo, una parte que es de la gracia de nuestro Dios es el perdón de nuestros pecados, es por la sangre del Señor Jesucristo. El ser hechos hijos e hijas de Dios es por la fe en el Señor Jesucristo, se recibe por gracia, es una bendición que el Señor ya pagó. Pero otras muchas de las bendiciones, y sobre todo las que tienen que ver con esta tierra, el Señor nos da instrucciones que si nosotros obedecemos, veremos la gloria de Dios. Entonces, ese es el caso de la familia, hermano y hermana. Nosotros debemos edificar una familia.
Sí, edificar, dice la palabra de Dios, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, lo haré semejante a un hombre sensato que cavó hondo e hizo, Señor, el cimiento de su casa, de su vida, en la roca. Entonces, de nada sirve escuchar solamente, si no hacemos, para que nuestra vida, nuestra familia esté fundada y edificada en esa roca, y aunque vengan ríos y aunque vengan los vientos, no se va a caer porque está fundada en la fundación que es Jesucristo, esa roca de salvación, sus palabras. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, necesitamos edificar nuestra casa en esa roca de salvación. Dice la palabra de Dios en el Proverbios 14:1, te lo leo: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces nosotros podemos edificar nuestra casa, pero también la podemos derribar. Muchas veces nuestros propios actos están derribando nuestras propias casas. Nuestro egoísmo, el pecado, ¿sí? El estar buscando lo suyo propio, el estar siempre pensando en uno y no en los demás. Ese tipo de situaciones hacen que nuestra casa sea un desastre, que haya pleitos, que haya divisiones. Entonces, hermano y hermana, parte de nuestra oración, por supuesto oramos porque Dios toque el corazón de nuestros hijos o del cónyuge, qué bueno, que traiga restauración. Pero parte importante de nuestra oración esta semana debe decir: Señor, que yo sea un factor de unidad con mi testimonio, con mi obediencia, con mi oración. Que yo sea un factor de paz, Señor, y de reconciliación, quitando la carne, quitando en mí el egoísmo. Muchas veces pedimos que se quite el egoísmo de nuestro cónyuge, pero hermano, hermana, también tenemos que ver que nosotros seamos aquella persona que es esa persona de amor, de unidad, de bendición. Cada uno de nosotros tiene que ver eso, que seamos nosotros parte de la bendición de Dios en nuestra casa, con un testimonio de vida. Entonces, en esta semana ore: Señor, que yo sea un extraordinario padre, como tú eres un padre conmigo, una mamá, las hermanas, que diga: Señor, que pueda honrar a mis padres, que pueda dar testimonio de vida, Señor, que pueda yo quitar el egoísmo y amar en el nombre de Jesús. Hermano, para edificar nuestras casas tenemos no solamente esperar un milagro, que es hermoso y que suceden milagros, que Dios toca corazones, pero también nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y ser nosotros los que edifican su casa en la obediencia y en la roca que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Edificar nuestra casa en Jesucristo significa oración, significa santidad, una vida de testimonio, una vida de obediencia. Y sabes, en la Biblia, hermano y hermana, quedó registrado en la palabra de Dios un avivamiento familiar impresionante. Quedó registrado un avivamiento familiar impresionante, y ese avivamiento familiar está en el libro de los Hechos, y te voy a pedir que lo abras. Hechos, capítulo 10, y vamos a ir leyendo ahí algunos versículos. Hechos, capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos. Si ya lo tienes, Hechos capítulo 10, vamos a leer primero 22 al 24. Dice: ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Bueno, vemos que entonces, estando en oración, Cornelio recibe la instrucción de un ángel de traer a Pedro a su casa, y que él le iba a enseñar cosas del Señor. Y entonces manda a unos siervos a traer a Pedro. Pedro al mismo tiempo estaba recibiendo del Espíritu instrucción que fuera con ellos y que fuera a casa de Cornelio, así que manda por ellos. Y dice la palabra de Dios que convocó a sus parientes y a sus amigos más cercanos. Entonces tienes que imaginarte que manda Cornelio por Pedro, y después le dice a sus amigos y a sus parientes, le dice a su hermano: hermano, ven por favor a mi casa, vamos a tener una charla, ven a mi casa por favor.
y le dice a su hermana, ven a mi casa. Y le dijo a su primo, ven a mi casa. Y le dijo a su esposa, tienes que estar aquí conmigo. Y le dijo a sus hijos, los convocó. Y también a un vecino que le caía muy bien, lo convocó. Y a un amigo de su trabajo lo convocó. Y tenía ahí a los que más amaba, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, todos ahí convocados, su familia convocada. Impresionante. Seguimos leyendo versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces llega Pedro y empieza a predicarles del Señor Jesucristo, y estaban ahí todos reunidos, era una cosa hermosísima, y llega un varón de Dios. Y fíjense, hermano, hermana, primeramente Dios haciendo una obra, porque Dios le dio la instrucción a Cornelio, y Dios le dio la instrucción a Pedro, y los juntó, y lleno del Espíritu Santo, Pedro llega y predicó la palabra del Evangelio de Jesucristo. Impresionante, ahí está la obra de Dios, impresionante. La obra de Dios, impresionante. ¿Sí? Y termino leyéndote el versículo 44. Yo te invito a que tú leas todo ese capítulo 10 de Hechos. Si estás en la clase de Hechos, lo acabamos de leer hace un par de semanas. Hechos capítulo 10 dice, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿pueden acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por lo que sucedió, el resultado. Y después vamos a ver lo que se sembró. Pero fíjate qué resultado tan impresionante. Entonces, habiendo traído a sus parientes, y ahí estaba su hermano, sus sobrinos, su hermana, sus sobrinos, sus cuñados, estaban ahí sus hijos, sus hijas, su esposa, estaban ahí también hasta sus amigos más cercanos, todos se llevaron la bendición. Y dice, habiéndolos convocado, entonces llega Pedro, enviado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, y les habla del Señor Jesucristo. Y mientras aún hablaba Pedro, dice el versículo 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos sus parientes. Sí, y empezaron a hablar en lenguas, imagínate, qué hermosura. Ahí entra el Espíritu Santo, los bautiza el Espíritu Santo, los llena de ese fuego. Si nacen ahí de nuevo, y Pedro les dice, ¿qué puede impedir que ellos se bauticen? Y entonces trajeron una pila de agua y bautizaron a uno por uno. ¡Qué avivamiento familiar tan impresionante! ¿A cuántos de ustedes no les gustaría un avivamiento así? ¿No te gustaría ver a tus hijos llenos del Espíritu Santo bautizándose? ¿No te gustaría ver a tus hermanos, a tus hermanas? ¿No te gustaría ver ahí a esos familiares y amigos íntimos en ese avivamiento? Todos decimos amén, me encantaría hacerlo, me gustaría verlo, me gustaría verlo. Bueno, ya vimos el resultado. Un avivamiento impresionante, llenos del Espíritu Santo, recibiendo al Señor Jesucristo y bautizándose. Impresionante. Esa visita de Pedro fue un encuentro, hermanos, un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro con el Espíritu Santo, un encuentro con el Padre Celestial, un encuentro como el que vamos a vivir pronto en Camino Extremo, las próximas semanas. Aquellos que han recibido a Cristo en este tiempo de la pandemia en una de las células van a tener la oportunidad de tomar una clase de preencuentro, prepararse. Tienes que ir a tu célula y tienes que tomar tu clase. Esos son los dos requisitos, ir a tu célula y tomar tu clase. Si no has ido a tu célula, empieza a ir. Este es el momento, todavía tienes chance de hacer las asistencias suficientes y tomar tus clases para prepararte. Y entonces va a haber un encuentro en el mes de noviembre y un avivamiento impresionante en el nombre de Jesucristo. Pero bueno, eso es lo que sucedió, el resultado.
Pero ¿qué fue lo que había detrás? ¿Qué había detrás de todo este avivamiento? Yo te voy a pedir que veas el versículo 22 que ya habíamos leído. Cornelio el centurión, varón, dice, justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación. Hermano y hermana, el avivamiento familiar empieza en ti. Para que exista un avivamiento familiar, aquel varón de Dios o aquella mujer de Dios, quizá el primer cristiano de su casa, ¿sí? Para que exista un avivamiento en tu matrimonio, hermano, no empieza con la transformación de tu cónyuge, empieza contigo. El avivamiento de la casa de Cornelio empezó con él. Dice que él era un varón justo. La justicia, hermano, es ese temor de Dios. Es hacer conforme a la voluntad de Dios. Es aquel, hermano, que busca agradar a Dios. Y dice ahí, temeroso de Dios. No conocía al Señor Jesucristo, sin embargo, él era temeroso de Dios. Y esto es algo increíble. Cualquier persona que, como decía Pedro, ahora entiendo, dice Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aún en una nación lejana, si alguien teme a Dios, si alguien teme al Señor, aunque no conozca al Señor Jesucristo, Dios va a encontrar los medios. Como a Cornelio, hasta un ángel puede mandar Dios para hablarle. Muchas veces Dios utiliza la creación, la naturaleza, para hablarle a las personas que están lejanas. Dios utiliza a un misionero para hablarle a las personas que están lejanas. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es justo. Pero dice la palabra de Dios que Cornelio era justo, temeroso de Dios y de buen testimonio. Entonces, una vez más te digo, el avivamiento familiar no es que tu familia se transforme, empieza en que tú te transformes, en que tú seas ese varón o esa mujer temeroso de Dios y de buen testimonio. Ahí empieza el avivamiento familiar, empieza en ti y empieza en mí. Si quieres ver una familia avivada, el primero que se tiene que avivar en el Espíritu eres tú. Si quieres ver a tus hijos transformados, ellos necesitan un ejemplo de vida en ti. Necesitan un testimonio de vida en ti. ¿Sabes, hermano, hermana? Vemos ahí que ese varón, Cornelio, era justo, temeroso de Dios y de buen testimonio. Después quiero que veas algo, versículo 30, Hechos 10:30, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Estaba en qué? En ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba, ¿mientras qué? Mientras oraba, ayuno y oración. Impresionante, sí. Y dice, mientras oraba, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, envía y haz venir a Simón. Fíjate, ayuno y oración. Primero una vida de testimonio, una verdadera vida cristiana, no una doble vida, hermano, sino una verdadera vida cristiana. Número 1. Número 2, ayuno y oración. La clave de un avivamiento familiar. Una vida de testimonio y de obediencia a Dios. Y número 2, una vida de ayuno y oración. Hermano, hermana, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Yo te invito a que ores y que ayunes esta semana por tu familia. Si tú tienes un hijo que se fue de tu casa, si tú tienes un hijo que no ha recibido al Señor o que se alejó del Señor, antes estaba en el Señor, esta es tu semana de ayuno y oración. Si tú has tenido problemas matrimoniales y tu matrimonio no está unido, sino está en pleitos, hermano y hermana, esta es tu semana de ayuno y oración. Esta es tu semana. Si tú tienes distanciamiento con alguno de tus hermanos, esta es tu semana de ayuno y oración. En el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Ayuno y oración. Entonces, número 1, una vida de testimonio, de obediencia a Dios, de santidad, de justicia. Y número 2, ayuno y oración. Ayuno y oración. ¿Y qué sucedió? La intervención de Dios.
Un ángel le dice a Cornelio, manda por Pedro. Un ángel le dice a Pedro, si no temas en ir con ellos, ¿sí? Y le enseña acerca de que los gentiles también van a recibir del Espíritu Santo. Y entonces viene el milagro. Viene la intervención de Dios como número 3. Número 3, la intervención de Dios. Tú haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Una vida cristiana de veras. Una vida cristiana de veras de obediencia, una vida cristiana de veras de temor de Dios. Y número 2, ayuno y oración, intercesión, diciéndole, Señor, cámbiame a mí. Señor, bendíceme con una transformación genuina para que yo sea un factor de unidad y bendición en mi casa, en el nombre de Jesús, y transforma mi familia, Señor. Quita todo pleito, quita toda rebelión, trae unidad a mi casa en el nombre de Jesús. Ayuno y oración. Número 1, una vida verdaderamente cristiana de testimonio. Y número 2, ayuno y oración. Y 3, sucede el milagro. Dios mueve a través de su Espíritu Santo, varones, iglesia. Dios mueve el corazón, vuelve en sí a un hijo pródigo. Hermano, quebranta un corazón duro, lo que tenga que hacer Dios. Dios es poderoso y para Él no hay nada imposible. Hermano y hermana, este es un tiempo de ayuno y oración por nuestras familias. No te lo pierdas. Todos los días ora en la oración, todos unánimes juntos. Te esperamos el miércoles a las 8 de la noche. Te esperamos el viernes a las 9 de la noche en la oración, en el Zoom. Ahí puedes entrar por la página de internet de Camino Extremo. Es orar por nuestra familia, ayuno y oración. El resultado lo vimos al principio. Todos sus parientes y amigos más cercanos recibiendo el Espíritu Santo, alabando a Dios, bautizándose en el nombre de Jesucristo y naciendo de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren un avivamiento así en su casa? En el nombre de Jesús. Ese es el tiempo de ser transformados, porque el avivamiento familiar empieza en ti y empieza en mí. No en ellos, empieza en ti y empieza en mí, como empezó en Cornelio. Y en el nombre de Jesús, a través del ayuno y la oración, veremos el poder de Dios. Ponte en pie y vamos a orar. Bendito Padre, queremos pedirte hoy, Señor, en el nombre de Jesús, por un avivamiento familiar, así como esa visita que tuvo Cornelio, Señor, tan impresionante, donde todos terminaron, Señor, llenos del Espíritu Santo y bautizándose en el nombre del Señor Jesucristo. Así me gustaría ver a mi familia, Señor, a mis hermanos, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, Señor, a mis parientes y amigos cercanos, en el nombre de Jesús. Pero sé, Señor, que todo inició en la vida de Cornelio, y para que eso pase en mi casa, todo tiene que iniciar en mí. Yo tengo que ser un cristiano de veras. Uno, Señor, como dice tu palabra, de temor de Dios y de buen testimonio, Padre, en el nombre de Jesús. Así que, Espíritu Santo, haz morir en mí lo terrenal, el pecado, el egoísmo, Padre, en el nombre de Jesús, para que pueda yo ser ese instrumento de bendición para mi casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre, una vez nosotros transformados y orando y ayunando, porque dice ahí la palabra de Dios que Cornelio ayunaba y oraba cuando sucedió el milagro, Padre. Hoy, Señor, nosotros disponemos esta próxima semana. De los 21 días, los próximos 7 son para ayunar y orar por la familia y por la restauración de la unidad familiar. Primer punto, Señor, de la oración será siempre: transfórmame a mí, Señor, que sea yo ese factor de unidad, que sea yo ese ejemplo y testimonio vivo para mi familia, Padre. Y después, Señor, en ayuno y en oración, pidiéndote, haz un milagro y toca los corazones, haz nacer de nuevo, Señor, atráelos a ti con lazos de amor, Padre. Que se haga un milagro hermoso en cada casa, Señor, de acuerdo a cada necesidad, en el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, si usted está viendo esta charla por la primera vez, yo le invito a que reciba al Señor Jesucristo en su corazón, porque la palabra de Dios dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es a los que les ha dado el derecho de ser hechos hijos e hijas de Dios. Así que ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor Jesús, yo creo en ti y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que moriste en la cruz
pagando por mis pecados, y que al tercer día resucitaste y que vives y reinas. Y yo creo que a través de esta fe hoy soy hecho hijo o hija del Padre Celestial, de Dios, del único Dios verdadero. Yo te amo, Señor. Yo te pido que me perdones si he estado lejos de ti o si he herido a alguna persona con mis palabras, con mis comportamientos. Perdóname, Dios. Entra a mi vida, te necesito, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si oraste esta oración por primera vez, ve ahí a la página de Camino Extremo y pon en el apartado que dice inscribirte a una célula tus datos. Y te vamos a llamar, vamos a orar por ti y te vamos a enseñar a leer la Biblia, te vamos a invitar a una célula, va a ser algo impresionante. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Hermano, hermana, vamos a orar por un avivamiento familiar. Vamos a ayunar por un avivamiento familiar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.